Aló, aló. Ya, nos está llamando, ya. Hola gente, espero que estén bien. Está ahí subiendo, o sea, voy a grabarle el Auxiliar 9 para que lo vean. Como eso fue lo que ganó en la votación, entonces eso. Ya, pues empecemos, si tampoco como que puedo hablarle. Entonces, ya, las relaciones, básicamente la materia no es tanta, tampoco es muy complicada. Tipo, las relaciones tienen cuatro propiedades. Entonces, ya. Las relaciones se notan así como con R en A. Ya, entonces partimos con eso. Y vamos a tener cuatro propiedades. Entonces, uno vamos a tener refleja. Esto lo pueden ir siguiendo con el resumen que puse en el auxiliar. Esto significa que para todo x en A, vamos a tener que x se relaciona con x. Entonces, no sé si es que lo ven visualmente, pero es como que si es que pasa algo en una relación, el mismo elemento funciona bien consigo mismo. Después está la simetría, que como su nombre bien lo indica, vamos a tener que para todo x y en A, si x se relaciona con y, entonces y se va a relacionar con x. Ya, esto lo pueden ver como que, no sé, así dos puntitos. Entonces la flecha va de un lado hacia el otro. Y entonces puede ser que hayan relaciones que no sean simétricas. Por ejemplo, las cosas de módulo n, que son como relaciones en ZN, que el profe va a subir un video me parece, van a funcionar como así, por ejemplo. Van a ir saltando como de uno en uno. Y después, por ejemplo, va a ser el tercero al primero. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá no se tiene. Entonces igual después lo van a poder apreciar mejor. Según yo, tipo. Y ahora acá lo voy a explicar un poco. De hecho, yo creo que lo voy a explicar un poco. Si una pregunta usa partes de eso. Ya, después está la antisimetría. ¿Qué es la antisimetría? La antisimetría dice que para todo x y en A, tales que se tengan estas dos relaciones, entonces x va a ser igual a y. Esto es como que necesariamente si los elementos están relacionados bien entre ellos, entonces tienen que ser iguales. Como que no se puede dar que este caso así, sin que los elementos sean distintos. Entonces, son como cosas más técnicas, más difíciles de ver así como a priori, pero igual después se puede ir cachando más. Y sobre todo como con ejemplos, porque igual relaciones es una materia que no suele ser tan difícil. Y después está la propiedad transitiva, que es la propiedad como de toda la vida de transitividad. Entonces, vamos a tener tres elementos. Entonces vamos a tener que x se relaciona con y se relaciona con z. Entonces por transitividad esto va a implicar que x se relacione con z. Como que omitimos el término intermedio. Esta es la transitividad que estamos estudiando en álgebra de toda la vida. Y después están las relaciones de equivalencia. Me salió muy fea la E, pero bueno. La relación de equivalencia, que básicamente es cumplir con uno, 2 y 4. Y las relaciones de orden, que es cumplir con uno, 3 y 4. Entonces todas las relaciones cumplen con ser refleja y transitiva. Y cambian que algunas son simétricas y otras antisimétricas. Ya después en orden les puse en el resumen que hay orden parcial y total. Ya, ¿y esto a qué se refiere? Esto no entra en el control porque su apunte no está en mi momento y, o sea, lo pueden saber como no, tampoco influye tanto, pero el orden total es que los elementos se relacionan entre ellos. Y parcial es que no se relacionan. Ya, entonces, si estamos hablando de relaciones, ¿cómo puede pasar que existan así elementos que sean orden total y otros que sean de orden parcial? Y esto es porque, por ejemplo, cosas que pueden pasar es que estemos hablando de funciones. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, ahora van a haber cardinalidad esta semana. Entonces puede ser que hayan funciones así como que se puedan ordenar bien así como en cierto conjunto. Tipo, si es que estamos hablando de funciones biyectivas, como existe la biyectividad entre las funciones, se pueden ordenar bien como el número de elementos, entonces se puede establecer el orden total, por ejemplo.
Y después en orden parcial, si es que no sé, nos damos funciones que sean solamente inyectivas, como que no sabemos como cuál es mayor que otra, cómo se relaciona una con la otra. Entonces, básicamente esa es la idea. 90, o sea, les puse una pregunta igual por si acaso, pero a priori no debería entrar porque no está en el apunte. Igual que lo sepan o no, no es tan dramático porque en verdad la materia de relaciones, tipo, generalmente haciendo como todos estos pasos así de sacar refleja, simétrica y todo eso, es como ya al menos la mitad del puntaje en la pregunta, que es como lo de que interesa. Ya, después con esto podemos formar las clases de equivalencia, que básicamente es, eh, ¿cómo se llama? Las clases de equivalencia son los ANR, que van a ser todos los elementos del conjunto, tal que están relacionados con SA. Entonces, esto obviamente va a ser subconjunto de ahí. Se puede ver mucho mejor con ejemplos, así que decirlo, pero por ejemplo, ya, ZN, ¿qué es ZN? ZN es confluencia módulo N. El profe me dijo que le iba a subir un video, pero por ejemplo, viendo un ejemplo, ¿qué es Z12? Z12 son todos los números que van 0, 1, 2, etcétera, hasta el 11, y cuando llega el 12, ¿qué pasa? El 12 va a ser equivalente al 0, el 13 va a ser equivalente al 1 y así sucesivamente. Entonces, todos los múltiplos de 12 van a ser 0, todos los múltiplos de el 13 van a ser 1 y así sucesivamente. Como que cada 12 números se vuelve a 0. Entonces, ¿qué es Z12? Z12 es como ver un reloj. Entonces, ahí van a tener las 12 horas. Ya, creo que ahí están las 12. A lo mejor me equivoqué, pero bueno, se entiende la idea, espero. Entonces acá representamos el 0, el 1, el 2, etcétera. Y pueden ver como que Z12 es un reloj así, entonces cada vez uno avanza como una unidad de tiempo, se va moviendo por Z12. Entonces, que es como, por ejemplo, que sería la clase de equivalencia del 0, serían todos los múltiplos, así serían 0, 12, 24, 36 y así sucesivamente todos los enteros. Y esto se puede, obviamente, esto es Z12, pero se puede llevar a ZN, así con n cualquier número arbitrario. Entonces Z2 van a ser como pares e impares, cosas así. Igual es interesante porque, por ejemplo, no sé, pues si es que a alguien le gusta, no sé, el fútbol, después como que puede llevar el total de la liga, que la liga sea, no sé, 36 partidos, se puede ver un ejemplo como que esto sea como Z36, por ejemplo. Entonces después, bueno, con cosas matemáticas mucho más avanzadas pueden ver como que se pueden repetir patrones, como patrón, hay como cosas que nacen así como en ciertos números, como en los pares o cosas así, o en los primos de ZN, y eso. Pero para eso ya necesitamos como materias como de estructuras algebraicas que veremos más adelante. Después si quieren se los comento yo. Ese es el resumen. Ah, ya, y faltó una cosa que es particiones. Las particiones en verdad les puse una pregunta por si es que se lo llegan a preguntar. Digo, generalmente no lo hacen. A mí en particular si me entró particiones me saqué un 1 en la pregunta porque claro, no entró nunca, no esperaba que me entrara y cuando llegué a la pregunta, claro, me rajaron. Nada que hacer ahí. Entonces más o menos por eso así por el trauma se los coloco. Entonces, ¿qué es una partición? Entonces, das con conjunto, incluyen las partes de es partición de sí. Y acá también cumplen tres propiedades. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir? Debe cumplir que para todo elemento de este conjunto, ese elemento sea diferente a vacío. Luego, que para dos elementos en este conjunto, si es que los elementos son distintos, entonces su intersección es vacía. Esto es básicamente que son disjuntos. Y esto al tiro les comento. Y después, que la unión de todos estos conjuntos sea igual a E. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere decir partición? El primer punto es que nos dice que las particiones son no triviales, o sea que si es que se particiona bien un conjunto, entonces no hay una partición que sea vacía. Y esto tiene que ver con el tercero, porque de nada sirve tener un elemento que sea vacío, porque unirlo no va a agregar nada. El segundo, también muy relacionado a lo mismo, dice que dos elementos pertenecen a la partición, entonces su intersección es disjunta. ¿Por qué?
Porque después si es que unimos elementos que no son disjuntos, por ejemplo, no sé, acá tenemos un elemento y acá tenemos otro, y los unimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta parte de acá intermedia, esta parte así, la estamos como contando dos veces, si no queremos que esto pase. Entonces por eso se pide que sean disjuntos. Después la tercera es que para particionar E, digo, si es que es una batlita así por ejemplo, me queda muy fea ya. Digamos que E es esto, si lo queremos particionar queremos hacer como algo así, como si fuera una tablita de chocolate. Entonces ahí la particionamos en cuatro conjuntos. Y está acá, volviendo al ejemplo de Z12, con todo esto que tiene que ver como con módulo n, que esto básicamente es Z módulo 12, se puede particionar bien los conjuntos porque se pueden separar ahí en todos los pedacitos. Ahí ahora me doy cuenta que faltó uno. Ya. Y eso, entonces por ejemplo ahí los ZN o los Z12 se particionan muy bien porque se pueden separar así siempre como conjuntos de tamaño 1, como los enteros de esa distancia. Y eso es como toda la materia. Así que eso es básicamente lo que tienen que saber después. Clases de equivalencia, o sea, el conjunto cociente es lo que voy a ver más adelante, que es como lo más difícil, que es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Entonces ahí estén un poco más atentos, pero eso no, nada dramático. Entonces partamos con la P1. Ya, ¿qué pide la P1? Ya, la P1 dice, es básicamente de particiones. Esta, a priori, si es que están así como muy apurados, surgidos, se la pueden saltar porque no es como lo más relevante, pero yo la quise alegar por el contexto que les mencioné antes. Ya, porque si es que se lo llegan a preguntar, prefiero que sepan cómo responder a que queden ahí pegados. Ya, entonces, es básicamente mostrar que ciertas cosas son particiones. Ya, entonces, vamos a ver que dice que para todos en los reales tenemos a sub c es igual a el par x, y en R2 tal que 2x más 5y es igual a c. Y por demostrar que A es igual a el conjunto de los A sub c, tal que C está en R, es partición. Ya. Entonces veámoslo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que probar que se cumplen las tres condiciones antes mencionadas. ¿Ya? Entonces, pues estamos diciendo que como A sub c está en A, y ya pertenece a R2, entonces vamos a tener que los A sub c van a ser un subconjunto de las partes de R2. Esto es más como tecnicismo, no importa tanto en verdad. Espera. Ya, ahora sí seguimos. Normal. Ya, entonces verifiquemos. 1. Y esto es que para todos C en los reales vamos a ver que A sub C es distinto de vacío. Ya, entonces generalmente esto es fácil de ver como que algo es distinto de vacío, como que sean los ejemplos como más fáciles que se les puedan ocurrir. Entonces, ¿cómo se les puede ocurrir algo así? Tipo siempre lo que les digo, mencionan ejemplos fáciles, tipo hacer que los valores valgan 0, que los valores valgan 1, etc. Entonces acá, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo pueden llegar fácilmente al valor de C? Ya. Para llegar a C con 2x más 5y, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un par buscamos el par x, y tal que al evaluarlo da C. Entonces esto lo podemos hacer convenientemente y tomando por ejemplo, el par 0, se va a dividir en 5, se tiene. Y si nos damos cuenta, esto es infinito, porque en verdad AC, ¿qué es lo que estamos viendo con AC? 2x más 5y es básicamente es una recta así, es una línea afín en el plano. Entonces la recta en verdad tiene infinitos puntos, po. Entonces, tío, va a funcionar esto como va a funcionar como cualquier múltiplo. Tío, cualquier escala así se divide en 5 con lambda en los reales también funciona.
Y también se puede hacer el caso contrario, que es por ejemplo tomar C medios, 0. Ya. Entonces ahí tenemos el primero chequeado. Ahora veamos dos. Entonces hay que ver que para todos números 6C', tales que sean diferentes, entonces C inter C' es igual a vacío. Ya. Entonces, esto es más complicado de ver a simple vista, entonces siempre lo que pueden hacer es que si es que una proposición es como muy difícil, son los AC, porque estamos haciendo la amortización sobre los AC. Ya, entonces si es que algo sea muy difícil, y cuando algo sea difícil, cuando hay que probar que algo es como vacío, o que algo es distinto, o que algo es igual al conjunto universo, porque son cosas como muy globales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace por contradicción o contra recíproca. Generalmente un buen indicio, creo que también en el control de funciones les pasó algo así, como con la identidad es como muy general, entonces si se usaba contradicción salía de una. Ya, entonces, supongamos entonces que AC inter AC' es distinto a vacío. Entonces, cuando algo es distinto a vacío, siempre se va a tener que van a tener un elemento en común. Entonces acá, en particular un elemento en común va a satisfacer que C es igual a C'. O sea, en verdad esto es lo que queremos llegar. Entonces, vamos a tener que esto va a implicar que C es igual a C'. Entonces veamos que se tiene esto. ¿Qué hacemos? Partimos AC inter AC' es distinto a vacío. Entonces esto aquí va a ser equivalente. Vamos a tener que, como les mencioné, existe un par que va a pertenecer a ambos. Pues esto es simplemente porque define que no es vacío. ¿Ya? Entonces vamos a tener que este par x, y va a pertenecer a AC y x, y va a pertenecer a AC'. Luego, entonces usamos la definición de que pertenezcan a los conjuntos y vamos a tener que 2x más 5 es igual a C y 2x más 5 es igual a C'. Y después, como tenemos en los dos lados 2x más 5y, entonces vamos a tener que C es igual a C'. Y eso prueba 2. Ya. Y ahora el tercer punto. Tenemos que ver que la unión de todos estos C de AC va a terminar formando R2. Ya, entonces, ¿cómo lo vemos? Ya, entonces, generalmente, no vimos uniones arbitrarias así como en auxiliar ni en el curso, me parece. Las uniones arbitrarias no son nada más que, digo, si es que tengo una unión grande así de CNL, de AC, como AC sub 1, digamos, unido a AC sub 2, unido a AC sub 3, etc. Es básicamente anidar muchas uniones. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, cuando hay que trabajar en conjuntos, en igualdad de conjuntos, siempre lo que se tiene que hacer es doble inclusión. Entonces, por ejemplo, ya mencionados antes, que A sub C está en las partes de R2. Entonces, en particular, o sea, en verdad, este era A, que A, el general de acá, está en las partes de R2, entonces en particular AC va a estar incluido en R2. Y también se puede ver como por la definición, tipo AC son todos los pares pertenecientes a R2, entonces sí así va a estar incluido. Entonces ya en particular vamos a tener que esta inclusión es directa, como que se cumple de una. ¿Ya? Entonces, ahora probamos la inclusión contraria, esto es mostrar que si tenemos un par x, y en R2, entonces vamos a tener que se puede escribir como que está en la unión de todas estas clases. Entonces, ya. Uy, no sé. Ya, entonces tenemos un par en R2. ¿Qué significa esto? Significa que va a existir un número real tal que va a poder ser escrito de esta manera. Y esto simplemente como por la definición de que esté en R2 este conjunto. Digo, en verdad cualquier par cartesiano
siempre vamos a tener un número, no sabemos cuál, que se va a poder escribir de esta forma, como 2x más 5y. Es muy parecido a lo que hicimos en uno, como que podemos forzar los elementos x e y. Solamente que acá en vez de forzar x e y, decimos que va a existir el c. Y sabemos que como los números reales son infinitos y densos, sabemos que siempre se va a tener que va a existir uno, aunque no sepamos cuál es a priori. ¿Ya? Entonces esto va a ser equivalente. Y en verdad esto lo forzamos. Sabemos que como los números reales son infinitos y densos, sabemos que cualquier número real va a poder ser escrito de esta manera, aunque no sepamos los números x e y. ¿Y por qué forzamos que sea de esta manera? Porque así vamos a poder tener fácilmente que el par x, y pertenece a C. Por la definición, como que acá una fuerza que se cumple. Y entonces vamos a tener que esto es equivalente a que x, y pertenezca a la unión de todos los CNR de AC. Entonces se cumple 1, 2 y 3 y por lo tanto a partición de R2. Ya. Luego, ¿qué tengo? La B es muy parecida, pero es en los naturales, en vez de en R2. Pero básicamente si es que siguen la lógica, la misma que acabo de aplicar, la pueden sacar ustedes, igual está en la pauta, y no la voy a hacer ahora por temas de tiempo y porque es como ver literalmente como lo mismo, en verdad. Entonces, como por temas de tiempo, digo, porque ya lleva 21 minutos y aún no empieza a ser realmente como el auxiliar, prefiero dejarlo. Y eso básicamente, igual. El auxiliar es más o menos largo, porque esperaba hacerlo presencial, pero bueno. Y esperaba saltarme la P1 en verdad, como decía, se lo iba a dejar como en la pauta, pero ahora que estamos clavados, yo creo que se puede permitir como este pequeño tiempo. Ya, empecemos ahora con lo importante, P2. Ya, relaciones, entonces, ya. Entonces tenemos una relación en los números naturales que se define por que m se relaciona con n, sí, solamente sí. M es igual a n o 2 divida m y 2 divida n. Ya. Entonces se tiene que cumplir una de las dos condiciones. Si es que m es igual a n, se va a tener automáticamente que se relacionan. Y la otra es que m y n sean básicamente múltiplos de 2. Entonces, ¿qué nos pide la A? La A nos pide probar que R es una relación de equivalencia. Ya, entonces lo que hay que saber es como cuáles son las propiedades que hay que probar. Ya, entonces, las que siempre hay que probar son reflexividad y transitividad. Entonces, veamos esas de una. Acá me pueden colocar como varios nombres, tipo reflexividad, refleja, todo lo que se le ocurra mientras se entiende. ¿Ya? Entonces, nos damos un MNN. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que, como M es igual a M, vamos a tener que se cumple esta propiedad. Y entonces luego es directo que M se relaciona con M. Tipo de 1. Ya. Después las relaciones de equivalencia piden mostrar la simetría. Y esta también sale más o menos fácil. Ya, entonces, sean m, n en n tales que m se relaciona con n. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que probar? Por demostrar que n se relaciona con n. Ya, entonces partamos. Ya. Si es que m se relaciona con n, tenemos dos casos. ¿Cuáles son estos dos casos? Uno es que m sea igual a n. Y el segundo es que 2 divida m y... Este se dice... No, este no es el i. Ya. Y 2 divida n. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? En el primer caso, que m sea igual a n, vamos a tener directo que como n es igual a m, entonces n se relaciona con m,
¿Ya? Y en el segundo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que 2 dividida m y 2 dividida n. Entonces en verdad los podemos dar vuelta a este y queda en 2 dividida n y 2 dividida m. Y esto a su vez va a implicar que n se relaciona con m. Todo va a seguir siempre jugando con la definición de la relación. Acá en particular me interesó poner esta porque son dos cosas que se tienen que, propiedades que se pueden cumplir. Entonces, eso, como que hay que dividirse en hartos casos. Ahora vamos a ver en transitividad. Ya. Generalmente, toda esta parte así como de ver que algo es de equivalencia o de orden no es muy difícil, como que todo suele salir directo. Y lo único como en lo que siempre suelen descontar es que les colocan cosas así donde se puede como dividir por cero, cosas de ese estilo, o cosas más capciosas. Por ejemplo, este ejercicio igual es capcioso, en el sentido de que como son dos casos, de que m es igual a n o que se compran estas que sean divisibles por 2, se pueden separar en muchos casos. Entonces, por eso me interesa que lo vean. Entonces, sean m, p y n en n. Y vamos a tener que m se relaciona con n y n se relaciona con p. Entonces, ¿qué hay que probar? Hay que probar por demostrar que m se va a relacionar con p. Ya, entonces, de nuevo hay que buscar un análisis por casos. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, si es que m es igual a n y n es igual a p, entonces vamos a tener que m va a ser igual a p y esto nos va a decir que m se relaciona con p directo. Entonces ahí tenemos que el primer caso está bien. Luego, el segundo caso es que m es igual a n y 2 dividida n, o sea, y 2 dividida p. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver que como m dividida n, entonces en particular 2 dividida m. Y como 2 dividida m, entonces vamos a tener que 2 dividida m y 2 dividida p. Entonces en particular m se relaciona con p. Bien también. Luego, esto es básicamente jugar con todas las posibilidades de jugar con este caso y este caso. Entonces ahora ya cumplimos el primero fijando como que m es igual a n, entonces ahora pasamos aquí. 2 dividida m y 2 dividida n. Entonces ahora vamos a tener que n es igual a p. Entonces esto es muy parecido. Como n es igual a p, entonces 2 dividida m y 2 dividida p. Entonces m se relaciona con p. Y luego el segundo caso que es que 2 dividida m y 2 dividida n y 2 dividida n y 2 dividida p. Entonces esto es básicamente lo mismo de antes. Tipo, tenemos estas dos propiedades que nos dan. Entonces en particular vamos a tener que 2 dividida m y 2 dividida p, ¿cierto? Entonces con esto es directo que m se relaciona con p. Y entonces vamos a ver que se cumplen las tres propiedades, entonces R es de equivalencia. Esa es la parte A. Siempre, como les dije, probar que algo es de equivalencia de orden debe ser más o menos directo. Lo complicado ya está con clases de equivalencia o conjunto cociente. Por lo general, igual puede ser que en algún ejercicio les cueste en particular, pero no debería ser como lo normal. O más que lo normal, como no es lo habitual. Puede ser perfectamente normal que haya un ejercicio como donde cueste sacar, no sé, transitividad, por ejemplo. Y como les dije, por ejemplo, yo creo que si es que hubiesen preguntado esto en un control, como que muchas veces como que el análisis por casos se les hubiese pasado a muchos. Entonces por eso. Y eso es toda la parte A. La B es más interesante, porque son como cosas más como técnicas, por así decirlo. Entonces es básicamente ver las clases de equivalencia que define la relación. Ya. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta de que la relación, la voy a volver a escribir,
necesita que m sea igual a n o que 2 divida n a m y 2 divida a n. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos sacar con esto? Vamos a sacar que, como estamos en los números naturales, tenemos en los números naturales dos casos, ¿cierto? Que van a ser números pares e impares. ¿Ya? Si es que un número m es impar, por ejemplo, vamos a tener de una que no se puede cumplir la segunda condición, porque el 2 no divide a los impares. Entonces, sí o sí, si es que el número m es impar, vamos a tener que estar en este caso. Y luego, el caso contrario es que los números sean pares, ¿qué vamos a tener? Si es que los números son pares, se va a dividir el 2 divide a m. Entonces vamos a ver cómo jugar con la otra condición, que es que el 2 divide al n. Entonces básicamente eso en mente, digo, si es que tienen como números naturales, separar así como impares e impares, si es que tienen así como las consecuencias módulos z, no sé, z3 por ejemplo, separar en 0, 1 y 2 por ejemplo. En los enteros en general, por ejemplo, pueden separar en negativos y positivos, cosas de ese estilo. Siempre como separaciones o particiones así que sean como normales. Entonces, mira. Con lo que dije antes, vemos la clase de un número impar. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que m es impar? Si m es impar, entonces en particular 2 no divida el m. Entonces, si m se relaciona con n, necesariamente m va a ser igual a n. ¿Cierto? Es como la única opción que tenemos acá por cómo se define la relación. Porque básicamente el segundo punto falla siempre, porque 2 no lo divide. Entonces, vamos a tener que, como solo n igual a m cumple la relación mr con n, vamos a tener que la clase de equivalencia de un número impar va a ser el singleton de m para todo m en n impar. Ya, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, por si es que alguien no entendió el otro capítulo. Por cómo se define la relación, tenemos que el número tiene que ser igual, ambos números tienen que ser iguales o ambos tienen que ser divisibles por 2. Si estamos en un número impar, entonces el número no es divisible por 2, entonces en particular la segunda condición de la relación no se va a cumplir nunca. Si es que no se cumple nunca, para que se tenga m relacionado con n, entonces en particular m tiene que ser igual a n. Entonces, como el único número o el único valor que va a cumplir para la relación mr con n es que m es igual a n, entonces la clase de equivalencia va a ser simplemente el singleton de ese número. Y después, la clase de un número par. Vean. Vamos a tener que, como m es par, vamos a tener que 2 divida m. ¿Cierto? Eso es como lo básico. Luego, si m es con n, entonces m es igual a n o 2 divide m y 2 divide a n. ¿Ya? ¿Cierto? Esto es por definición. Digo, siempre vamos a tener que el 2 divide a m, ya porque m es par. Ese es como el supuesto que tenemos. Entonces, como 2 divide a m, lo que necesitamos es que 2 divida a n. ¿Por qué? Porque este caso es más abarcativo que simplemente ver la igualdad. En particular, si es que m es igual a n, se sabe que el 2 va a dividir al n. Pero no necesariamente, si es que son distintos, el 2 no puede dividir al n. Entonces por eso este caso es mucho más general. Entonces buscamos que el 2 lo divida. Entonces buscamos que el n sea un número divisible por 2. Y estos básicamente van a ser todos los números pares. Entonces la clase de equivalencia de m en r, ¿cuál va a ser? Van a ser todos los n en n tales que 2 divida al n. Y esto va a ser igual
¿ya? 2, 4, 6, 8, etc, etc. Entonces esto es para todo MNN par. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles van a ser las clases de equivalencia? Noten que como para todo par, este conjunto va a ser igual, porque lo único que se busca es que los números sean divisibles por 2, entonces para todo número par, esta siempre va a ser como el conjunto de las clases de equivalencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las clases de equivalencia en total? Van a ser, acá importante los corchetes, o sea, por una parte, eh, las llavecitas de todos los impares, etc, etc, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo que dije acá, en este punto. Tipo, los números impares solamente se relacionan con ellos mismos. Entonces, como que van a ser clases de singletons. Entonces vamos a tener todas las clases de los impares. Y todas las clases de los impares se ordenan entre llavecitas de cada elemento. Y esto se le va a unir la clase de los pares, que va a ser siempre la misma, que va a ser el conjunto de los mismos pares. Entonces, esta es una manera de escribirlo. Con esto está bien. Equivalentemente, pueden escribir que van a ser como las clases de equivalencia de el 0, porque es un número par. En verdad acá pueden colocar cualquier número par, pero yo puse el 0, pueden colocar 2, 4, 6, etc. Y XR para todo X en n impar. Y estas son maneras equivalentes de decir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que hay una única clase para todos los pares, que va a ser dada por esto. Y para los impares vamos a ver que las clases van a ser singletons. Y eso es. Esa fue la P2. Un buen ejercicio, en mi opinión. Ya. Y les preguntaría qué les pareció, si se confundieron o no, pero no hay ese feedback. Entonces, a seguir, ¿no? Ya. La Betlist. La Betlist, como les comentaba, la parte B tiene lo que les dije de orden parcial o total. Y lo voy a dejar propuesto, o sea, en verdad no está propuesto, está en la pauta. Solamente que lo voy a dejar en la pauta porque, ¿cómo se llama esto? Porque no está directamente en el apunte. Digo, o sea, me puse a revisar el apunte y en verdad no hay nada así como de en las partes de relaciones, como que quitaran lo que sea un orden total. Y, no, lo acabo de ver. Acabo de ver que orden total sí está, pero orden parcial no. Ya. Ya, bueno, lo hago, si igual es cortito. Ya. Entonces, la A, ¿qué dice? Ya. Sea f de los naturales a los naturales, función. Y vamos a definir nr con m, si solo si f de n es menor o igual a f de n. Ya, entonces, por demostrar que si f inyectiva, entonces vamos a tener que R es de orden. Ya, entonces, supongamos que f es inyectiva y veamos. Ya. Sea f inyectiva. Ya. ¿Qué está? Ya. F es inyectiva, ¿cierto? Ya, entonces veamos. Es de orden, entonces ya, siempre. Reflexividad. Esto casi siempre es muy directo, entonces ya. Sea en n, ¿qué vamos a tener? Digo, f de n es igual a f de n, entonces en particular vamos a tener que f de n es menor o igual a f de n, entonces se cumple. O sea, tenemos que n se relaciona con n. Bien. Ya, súper directo. Como es de orden, hay que ver la antisimetría. Ya, ¿qué hacemos acá? Lo de siempre, damos dos elementos, sean n y mnn. Entonces, tales que
n se relaciona con m y m se relaciona con n. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que entonces f de n es menor o igual a f de m y f de m es menor o igual a f de n. Esto en particular, ¿qué nos dice? Nos dice que f de n es igual a f de m. Digo, porque tenemos las dos desigualdades. Y acá, ¿qué aplicamos? Que aplicamos que como f es inyectiva, entonces m va a ser igual a n. Y por lo tanto, y listo, si eso es lo que queremos probar. Esa es la antisimetría. Y acá usamos la inyectividad de la función. Si la función no fuera inyectiva, llegaríamos a que tienen los mismos valores acá, pero en verdad no sabemos si es que el n y el m son iguales a priori, entonces no sabemos si es que se puede relacionar bien. Y después, transitividad. Ya. Vamos a ver n, m, p y n, n. Tal vez que n con m, m con p. Entonces, esto casi siempre sean desigualdades, va a ser todo muy fluido, porque vamos a tener que son todos menores, entonces por transitividad al final como de las por la transitividad que funciona bien como con las operaciones que hemos definido hasta ahora. Entonces vamos a ver que en particular f de m va a ser menor a f de p, entonces n se relaciona con p y listo. Entonces, por lo tanto, este es de orden. Y eso sería la A. Ya. La B es otra función. O sea, no otra función, otra relación. Definida así. Tal que x se relaciona con y. Sí, solo si existe un n en n. Una vez con el 0, acá se lo especifican. Tal que y menos x es igual a n. Entonces básicamente que la resta de dos elementos va a ser un número natural. Entonces ya, 1. Por demostrar que esto es de orden. Ya. Vamos a ver qué refleja estos directos. Tipo, para x en r que vamos a tener. Si es que n es igual a 0, que va a pertenecer a este conjunto, entonces vamos a tener que x menos x es igual a 0, es igual a n, y por lo tanto x se relaciona con x. Bien. Ya. Antisimetría. Ya. Acá nos damos dos valores en los leales. ¿Y qué queremos ver? Queremos que x se relaciona con y se relaciona con x. Entonces queremos probar que son iguales. Ya, entonces a priori tenemos que existen n y m en los naturales unido al 0, tales que y menos x es igual a n y x menos y es igual a m. Si se dan cuenta, esto es como un conjunto de ecuaciones, entonces las podemos sumar. Entonces, ¿qué vas a hacer que sumamos? Sumando llegamos a que coloquemos 1 con 2. Entonces, 1 más 2, ¿qué pasa? Vamos a tener que el y menos x con el x menos y se cancela. Nos va a quedar que 0 es igual a n más m. Ya. Luego, como n y m son mayores o iguales a 0, por como se definen acá, vamos a ver que si es que 0 es igual a n más m, entonces necesariamente tenemos que n es igual a m y es igual a 0. Entonces, y menos x es igual a 0, o lo que es equivalente, y es igual a x. Entonces ahí tenemos la antisimetría. Y después la transitividad. Ahí nos damos tres valores, x y z en R, y x con y con z, y por demostrar que x se relaciona con z, ¿cierto? Ya.
Entonces vamos a tener como antes, existen n y m en n. No voy a colocar el cero, voy a asumir como que ya está. Tal es que i menos x es igual a n, z menos i es igual a m. Ya entonces acá, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ver que z menos x, ¿cómo la podemos relacionar? Tipo, ya tenemos como el herramienta para relacionarlos, que es el punto intermedio. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que z menos x es igual a z menos i más i menos x. Como que sumamos y restamos el i. Esto después como en sucesiones lo pueden ver en cálculo, porque se conoce como desigualdad triangular. Igual se usa harto, o sea, no sé si en particular en intercálculo se usa creo que casi nada, o para algunas propiedades pequeñas, pero en verdad después como que muchas cosas así como del análisis matemático se salen por hacer esto, en como sumar y restar un i, y ahí empezar a sacar como desigualdades que se tengan. Entonces a eso, lo dejo ahí como curiosidad. Y esto en particular va a ser m más n. Y como m más n pertenece a esto, pertenecen a los naturales, entonces x se relaciona con z. Está bien. Entonces tenemos que phi es de orden. Ya, y después la 2, ¿qué nos dice? A ver si es que es parcial o total. Ya, entonces, phi en verdad es un orden parcial, o sea que no se pueden ordenar bien los elementos entre ellos. Ya, entonces, ¿por qué? Básicamente no es como que los elementos en su totalidad no sean comparables, sino que hayan dos que no se puedan comparar bien. Entonces hay que estudiar ese contraejemplo. Como les dije, los contraejemplos siempre suelen ser así como cosas como fáciles. Entonces hay que ver como un i menos x y un x menos y, que en un caso sirve y en el otro no. Entonces, o más que en un caso sirva y en el otro no, como que en ningún caso acá en particular vamos a tener como que se pueda, que se tenga esta pertenencia. Y esto es como fácil de sacar porque el phi nos dice que son números reales. Y los números reales tienen que llegar a ser un número natural. Entonces es como muy fácil así que la resta o la suma de dos números naturales lleguen a algo que no sea un natural. Porque puede llegar a ser negativo, puede llegar a ser fraccionario, puede llegar a ser irracional, etc. Entonces, x es igual a 0 y es igual a un medio. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que x menos y es igual a un medio que no pertenece a los naturales, y que i menos x es igual a menos un medio, y este es un medio menos un medio, y este es un medio, y este tampoco pertenece a n. Ya, entonces ¿a qué llegamos? Llegamos a que la resta de estos dos elementos nunca están relacionados. Entonces x no se relaciona con y no se relaciona con x. Entonces en particular 0 y un medio no son comparables. Bajo phi. Por lo tanto, el orden no es total. Entonces ahí ven un caso, y esto es como muy parecido a cuantificadores, donde como que para llegar a que que una proposición se cumpla o no se cumpla, hay que tratar como de salirse del conjunto. Acá en particular era fácil porque tenemos que tomar números reales. Los reales llegar como a un número natural. Entonces es como muy fácil, como el conjunto de los reales es más grande. Eso lo van a ver mañana, me parece, en cardinalidad. Pero en verdad hay infinitos más grandes que otros. Pues entonces en verdad R es un conjunto más grande que N. Entonces es como mucho más fácil tomar elementos acá que no estén acá. Entonces eso, pero no spoilé más de cardinalidad. Eso es la P3. Ya. Ya. Sigamos. Sigamos con la P4. La P4 ya es un poquito más complicada porque mezcla cosas de conjuntos. Digo, yo creo que porque el control va a ser largo. O sea, largo, no. Nada que ver largo. Sí, siempre de una clebra. El control tiene mucha materia porque tiene sumatoria, relaciones, cardinalidad
y estructuras algebraicas. Entonces van a hacer tres preguntas y no creo como que les puedan evaluar bien como todos. Entonces es muy probable que la pregunta de relaciones como que traten de mezclarle como cosas de funciones o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, ya. Con eso en mente, ¿qué vamos a hacer? La P4 tiene mucho que ver con eso porque es una relación que tiene que ver con conjuntos. Entonces, ya. Conjunto a distinto vacío fijo con a subconjunto de ya. Y se definen partes de la relación para que esté bien definida obviamente. ¿Qué vamos a tener? Que X se relaciona con Y. Si solamente si. Cuando le resto a ambos conjuntos nos queda básicamente el mismo. O sea, como que el X y el Y se comportan igual al ser restados del subconjunto fijo. Ya esto, así es que no lo ven muy claro, pueden hacer el dibujito, así como, claro, ahí como este es X, este es Y, y ver cómo que pasa. Ahora acá no importa tanto, como que lo que va a importar más es como que se sepan las propiedades así como de conjuntos. Ya, pero en verdad, ya. Nos piden probar que R es de equivalencia. Ya hice una pausa para tomar agua, hice el cooling break. Ya. Pero sigamos. La relación se ve intimidante así como a primeras porque son como conjuntos. Pues en verdad van a ver que como les dije como que todo sale fácil. Ya, entonces refleja. Nos damos el X en PD. Me salió súper feo el P, pero bueno, da lo mismo. Entonces vamos a ver que A sin X es igual a sin X, porque básicamente el mismo conjunto en ambas partes, entonces trivialmente se va a tener que X se relaciona con X. Y eso está bien, ya. Acá muchas cosas son como triviales en verdad, pero no, tío, no pueden colocar así como ya. No pueden colocar esto en un contraste refleja, trivial y listo. Digo, porque lo que le están preguntando en verdad es como, al menos que se sepan la definición, pues. Entonces, pues, igual tienen que escribir todo acá. Ya. Vamos ahora a la simetría. Entonces, nos damos dos elementos en las partes de y que buscamos. Sabes que X se relaciona con Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer que X se relaciona con Y? Vamos a ver que A sin X es igual a A sin Y. ¿Cierto? Entonces, esto a su vez, podemos cambiar el orden de una igualdad. Entonces, A sin Y va a ser igual a A sin X. Y esto implica que Y se relaciona con X. Acá pueden hacer como la demostración directa, pueden hacer como en el primer caso que creo que hice, que colocaba ya. X se relaciona con Y por demostrar que Y se relaciona con X. Pues en verdad, cualquiera de los dos casos está bien. Digo, si es que quieren así como más claridad así, coloquen así como ya, por demostrar que Y se relaciona con X. Pero en verdad es como que uno sabe. Y entonces ahí la simetría también se les facilita y vemos la transitividad. Acá como son todas igualdades, en verdad va a ser como todo fácil. X, Y en Z, en PD. X se relaciona con Y se relaciona con Z. ¿Qué vas a tener? Vas a tener que A sin X es igual a A sin Y. Estoy escribiendo al revés. A sin Y va a ser igual a sin Z. Y acá lo que podemos hacer es que como A sin X es igual a sub A sin Y, entonces podemos cambiarla acá. Aquí A sin X es igual a sin Z. Entonces en particular X se relaciona con Z. Y se tiene la transitividad. Entonces, por lo tanto, R es de equivalencia. Y no hubo que hacer nada muy complicado, era simplemente usar la definición y que todo funcione bien con igualdad. Y ya, ahora lo bueno de esta pregunta, y pues que vamos a poder ver conjunto cociente. Entonces, ya. Conjunto cociente is
P de cocientado con R. ¿Qué va a ser? Esto va a ser igual a las clases de equivalencia de R tales que X pertenecen a las partes de A. Ya. No sé si es que ven esto o no lo ven. Pero básicamente para que dos elementos estén relacionados, se va a tener que cumplir la relación que está acá. Entonces simplemente esos dos elementos tienen que llegar al mismo conjunto. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Ya. Cuando tengo un conjunto A, acá todo pintadito, le tengo que restar X. Digo, supongamos que X es esto, es el resto de X. Vamos a quedar con esto así. Y entonces para que acá el mismo conjunto A, sin esta parte de acá, sea igual, como que le vamos a tener que restar otro conjunto I, ¿cierto? Entonces para restar este I, al final que tiene que ser este conjunto tiene que pertenecer a. Ya, creo que me expliqué bastante mal, pero a lo que voy es que A sin X tiene que ser igual a A sin I, ¿cierto? Ya, entonces, en particular, ¿cómo vamos a hacer que algo se pueda relacionar entre X e Y? Si es que no sabemos cómo nadie de los conjuntos a priori y en verdad no podemos operar así como habitualmente en conjuntos, así haciendo álgebra. Ya. Visualmente, lo que tenemos que ver es cómo podemos llevar el mismo conjunto de A sin X, como para todo X, así en las partes de, digo, cualquier conjunto, sin importar cómo lo extraño que sea, que A sin X sea igual a A sin Y. Entonces, en particular, como vamos a ver que A es un conjunto así como grande, digamos, siempre que se tenga que A sin X es igual a A sin Y, en particular X va a tener como que estar contenido acá y lo vamos a poder como eliminar, como que siempre así como todos estos puntitos así como cada vez más grandes se van a eliminar porque así vamos a tener siempre que el X y, o sea, todos los elementos que se relacionan como entre X e Y, como que se vayan a restar a la vez. Entonces, por eso pertenecen a las partes de A, porque entonces si es que pertenecen a las partes de A, entonces A sin X y A sin Y, como para que esté relacionado con X tenga que estar en las partes de A, significa básicamente que es subconjunto de A. Entonces así vamos a restar como algo, pero vamos a seguir con el A en su totalidad, así como quizás con un hueco así, un hueco más grande. Pero vamos a seguir como manteniendo el conjunto y vamos a seguir pudiendo trabajar normal. Como que no vamos a tener así como una intersección, por ejemplo lo que está haciendo antes, lo dibujo así como que le resta solamente esta parte. Porque por ejemplo puede ser que se tenga A así, y se tenga un I así. Entonces también se le resta esta misma parte, pero este es A sin I, este es A sin X, pero los conjuntos son distintos, ¿no? Entonces, como para asegurar que se tenga esta igualdad en verdad, como que no puede haber nada sobrando de la. Sí o sí tienen que estar en su totalidad contenidos acá para asegurar la equivalencia. Entonces eso era lo que quería expresar. Y por eso vamos a tener este conjunto cociente acá. Ya. Ahora empecemos a hacerlo. Ya. Como les dije antes, es básicamente... ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que P de cocientado con R es igual a la clase de equivalencia de X, tal es que X pertenece en P. Casi siempre igual estos se los van a dar, no es como, al menos en mi experiencia, no es como que tengan como en muchos casos que decía así como cuál es el conjunto cociente, sino como que muchas veces se lo dan así como pruebe que se tiene que el conjunto cociente es esta cosa. ¿Y por qué? Porque en primer lugar es como complicado verlo, como por lo que dije antes, así como complicado que sean como ese dibujito en su mente de los conjuntos. Y en segundo lugar porque así vamos a tener de una la igualdad. Y con la igualdad, como dije antes, vamos a poder probar por doble inclusión. ¿Ya? Entonces probemos. Partiendo de izquierda a derecha, que en verdad es como que ninguna es muy fácil. O sea, en verdad, si hay una que es más fácil que la otra, pero según yo es porque se entiende luego de ver esto. Ya. Entonces veamos de izquierda a derecha. Ya, como le estaba comentando, veamos la inclusión. Ya, entonces, sea W perteneciente a
este conjunto. Ya, ¿no? En particular vamos a tener que W va a estar incluido en E, porque por algo está en las partes. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar en verdad? Hay que demostrar que W va a pertenecer a lo que está a la derecha. X pertenece a P de A. Ya, y esto a su vez que es equivalente. Es equivalente a mostrar que existe un X incluido en A, tal que van a tener la misma clase de equivalencia el X con el doble. ¿Por qué es equivalente? Porque acá vemos que son todas la clase de equivalencia del X. Sabes que el X pertenece a las partes de A. Entonces, si el X pertenece a las partes de A, el X está incluido en A. Y luego, para que W pertenezca a este conjunto, en verdad basta con que sean la misma clase de equivalencia. Si vos es que tienen la misma clase de equivalencia, acá en esta definición pueden cambiar W por X y va a ser lo mismo. Entonces, ese es el razonamiento. Entonces acá este ejercicio es complicado porque es como lo que les dije, por ejemplo, cuando estamos viendo conjunto de potencia. Como los ejercicios más complicados de conjunto de potencia tenían que recurrir ustedes como a sacarse los conjuntos como de la manga. Entonces acá, ¿cómo nos vamos a dar este X que funcione bien? Este X incluye nada que funcione bien. Ya. Entonces, si es que, lo que siempre les dije, si es que algo tiene que estar incluido en A, ¿cómo se hace? Se esfuerza que sea A inter algo. Claro. Después, para que sea la misma tasa de equivalencia del W, ¿ya? ¿Qué pasa si es que tenemos que X es igual a inter W? Entonces, esto está incluido en A, obviamente, porque es la intersección. Y interseccionamos con W porque buscamos que tengan la misma clase de equivalencia. Básicamente ese es el motivo, no hay otro. Digo, a veces uno quiere que salga la cosa, lo que preguntan. Y en verdad es como que uno no sabe muy bien de dónde agarrarse, pero sabe como lo que tiene que pasar. Entonces ahí tienen que tirar con su idea y seguir adelante. Entonces tenemos que A sin X es igual a sin A inter W. Claro. Entonces acá empezamos a aplicar todas las definiciones como de conjuntos. Espero que no se les olvide porque igual se van a seguir utilizando, o al menos la noción es importante. Voy a seguir acá abajito. Pero es todo lo de siempre, digo, complementos, usar de Morgan, etc. ¿Ya? Entonces acá podemos distribuir, nos queda A inter a complemento unido a inter WC. Esto va a ser vacío. Unido a inter WC. Entonces vamos a tener que esto es A inter WC, lo que es equivalente a sin W. Entonces eso, operando, ¿a qué llegamos? A que A sin X es igual a sin W. Ay, no puedo cambiar la página. Ya gente, luego de percances técnicos, llegamos aquí a sin X era igual a sin W. Tío, usando básicamente la álgebra de conjuntos y definiendo este X. Entonces, que como se tiene que A sin X es igual a sin W, vamos a tener que X se relaciona con W. Entonces, en particular, la clase de equivalencia del X va a ser igual a la clase de equivalencia de W, porque si es que dos elementos se relacionan, su clase de equivalencia es igual. Entonces, la clase de equivalencia del W va a estar dada por la clase de equivalencia de los X en R, tal es que X pertenezcan a las partes de A. Y eso sería todo. Eso es como la inclusión de izquierda a derecha. La inclusión de derecha a izquierda es... Bien. Recíprocamente se va haciendo básicamente el mismo análisis. Nos damos un WR que pertenezca a... Lo escribo acá abajo por espacio.
la clase de equivalencia de los X, tales que X pertenecen a las partes de A. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos va a decir que existe un X en las partes de A, tal que sus clases de equivalencia son iguales. ¿Ya? Entonces, de acá sigue que WR va a pertenecer a las partes de E concentrado con R. Ya, porque esto es como muy golazo, pueden preguntarse ya. Recíprocamente. Entonces, analicemos como por partes como elaboración. Ya, recíprocamente es simplemente como, en vez de hacerlo de izquierda a derecha, vamos de derecha a izquierda. Ya, nos damos el elemento que pertenece al conjunto. O sea, hasta acá todo bien. Y después, ¿qué significa que pertenezca a este conjunto? Nos quiere decir que hay un X en las partes de A que tienen el mismo conjunto cociente. O sea, la misma clase de equivalencia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente el W ya es un conjunto, entonces el W ya pertenece a las partes de E, tipo, porque él es el universo en total. Y después, como está cocientado con R, cociente esta clase de equivalencia como algo con R, entonces en particular va a pertenecer como a lo que al conjunto sobre el que estemos operando, cocientado con R. Entonces eso, se tiene que W pertenece a las partes de E, entonces W de R en particular va a pertenecer a las partes de E al cocientarla con R, que es la relación de equivalencia. Entonces por eso se tiene como directo este vaso. Este vaso es como directo de ver. Por lo general hay algún paso que sea como más directo, pero igual como justifiquen. Entonces, eso. Puede parecer golazo, pero es porque de la definición nace como naturalmente que... ¿Cómo se llama? Que van a tener que el WR ya pertenezca a la equivalencia, entonces pertenezca bien a ese conjunto cociente. Pero generalmente las cosas de un conjunto cociente pasan a esto. Entonces, luego, ya tenemos la inclusión de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por doble inclusión. Se aprueba lo pedido. Ya. Pasemos entonces a la P5. Ya, entonces. La P5 está en Z2. Va a ser R dada por A, B se relaciona con C, D si es que, o si solo si, existen dos números enteros, tales que A menos C es igual a 2M y B menos D es igual a 3N. Entonces básicamente va a comparar el producto cartesiano, van a comparar el primer elemento con primer elemento y segundo con segundo. Entonces A. Por demostrar que R es de equivalencia. Ya, como les dije, esto es lo natural, lo que va a salir como casi por definición. Reflexividad. Entonces, A, B pertenece a Z plus Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos, como ya sabemos lo que va a pasar, vamos a tratar el mismo elemento acá y acá. Vamos a ver que el M va a ser igual a N y va a ser igual a 0. Entonces, con esto que tenemos, vamos a ver que A menos A es igual a 0, es igual a 2 por 0. Y B menos B es igual a 0, es igual a 3 por 0. Entonces, luego, A, B se relaciona con A, B. Y todo funciona bien. Acá igual en vez de llegar y colocar así como que M es igual a N es igual a 0, pueden ustedes hacer como el cálculo, a ver que llegan a 0 y como el 0 igual se va a seguir escribiendo como 2 por 0. Básicamente lo mismo que está acá abajo. Y en verdad en cualquier caso va a estar bien. Ya. Veamos la simetría.
Ya vamos a tener que A, B se relaciona con C, D. Ah, otra cosa que me faltó comentar es que a veces les pueden. Hay relaciones que cumplen todo, en verdad, que cumplen ser simétricas y simétricas, reflexivas y transitivas. Hay algunas que no cumplen nada, en verdad, o muy pocas cosas. Y entonces puede ser como que en un ejercicio les digan así como ya, vea como si estas relaciones de equivalencia, de orden o algo así, ahí les va. Lo único que les va a quedar por hacer es como probar todas las opciones, ¿no? Y ahora refleja y transitiva siempre está. Pero eso. Generalmente les dicen así como estos de equivalencia o de orden. Y generalmente importan más las de equivalencia por el conjunto cociente. Tipo lo que les mencioné. Es que las relaciones de orden como que puede haber orden total o parcial, pero en verdad no se estudia tanto, pero la relación de equivalencia sí importa el conjunto cociente, porque el conjunto cociente al final es como la unión de todas las particiones. Entonces como que ahí uno puede recuperar lo que había originalmente, lo puede recuperar a través del conjunto cociente. Y la relación obviamente, que el conjunto cociente es básicamente el espacio original con la relación y eso te va a permitir recuperar como lo que trabajaste en un inicio. Pero eso son cosas como más técnicas. Ya. Siguiendo con el ejercicio, la simetría. Entonces, A y B se relacionan con C, D. Ya, entonces, van a existir M, N en Z, tales que A menos C es igual a 2M y B menos D es igual a 3N, ¿cierto? Entonces, en particular, ¿qué va a pasar? Si es que cambiamos el orden, porque en verdad lo que queremos probar es que C, D se relaciona con A, B, vamos a tener que C menos A es igual a menos 2M y D menos B es igual a menos 3N, ¿cierto? Es como multiplicar por menos 1 en ambos lados. Sabes que como M y N pertenecen a Z, entonces menos M y menos N también van a pertenecer a los enteros. Entonces, luego vamos a ver que C, D se relaciona con A, B. Y listo. Esto es como por propiedad de que los enteros funcionan bien como el cambio del signo. Y por eso se tiene que definir en los enteros y no en los naturales, por ejemplo. Y eso sería. Pero veamos transitividad. Entonces, acá anotamos A y B se relaciona con C, D. C, D se relaciona con E, F. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que existen M, N, M' y N' en Z, tales que... ¿Y acá qué va a pasar? A menos C es igual a 2M, B menos D es igual a 3N, C menos C es igual a 2M', y finalmente D menos F es igual a 3N'. ¿Cierto? Eso es como todo de la definición. Luego, lo mismo que en el ejercicio anterior de la función que no era de orden, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que A menos C es igual a más C menos C menos C. Y esto transcrito es igual a menos C más C menos C, ¿cierto? Entonces esto es igual a 2M más 2M', lo que es equivalente a 2M más M'. Ya, y luego, de manera muy parecida, B menos F es igual a 3N más 3N'. No voy a hacer el paso, pero es análogo. Literalmente es como escribir más D menos D. Es igual a 3N más N'. Y en verdad, como el M y el M' más pertenecen a los enteros, su suma va a seguir perteneciendo a los enteros, entonces M más M' pertenece a los enteros, N más N'
pertenece a los enteros. Y luego, entonces, A, B se relaciona con E, F. Y listo. Entonces, ahí se tiene que, por lo tanto, R es de equivalencia. Y pintamos. Ya. Eso, ahí tenemos la primera parte del ejercicio. Según yo, casi siempre es como la mitad de puntaje, cosas por el estilo. O quizá un poco más, un poco menos. Pero casi siempre ando por ahí. Ya. Algo que les quiero comentar es que las relaciones se pueden como modelar por grafos, que van a ser básicamente puntitos así unidos, como les mencioné al inicio. Ya. Esto quizás, si es que hago como un otro precontrol, lo explico más, pero si es que llevan acá hasta el video, les recomiendo ver el C4 del año pasado, en otoño. Porque hay una pregunta de eso, entonces básicamente dibujar el conjunto, o sea, básicamente dibujar como esos puntitos y unirlos con menor cantidad de flechas posible y cosas así. Entonces eso no lo voy a hacer acá, pero se puede usar para ver lógicamente cómo funciona una relación. Y así pueden ver si es que una relación es de orden o no, como viendo cómo funcionan las flechitas. Por ejemplo, si algo de una función es refleja, entonces siempre se tiene que tener como que la flecha apunta hacia sí misma. Si es transitiva, entonces se tiene que tener sí o sí que si este va acá y este va acá, este entonces ahí, y así, etcétera, van viendo. Pues entonces eso, esto como tarea para la casa, ver pauta. O intenten hacerlo ustedes, pero yo cacho que van a ver la pauta. Eso como comentario así como extra, adicional. Ya, entonces ahora sigamos con lo del ejercicio. Entonces ya, la vez que nos dice encontrar conjunto cociente z plus z cocientado con R. Ya, esto es como al contrario de como les dije antes, acá ya no nos da el conjunto cociente y tenemos que ver como por doble equivalencia, sino que lo que tenemos que hacer es ver como nosotros investigar así, como darnos cuenta como de algún patrón que haya. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para que siempre van a encontrar el conjunto cociente, vamos a tener que usar la relación obviamente, entonces tenemos que estudiar la relación y ver como qué es lo que pasa, como qué condición se tiene que cumplir. Ya, para que A, B se relacione con esto, entonces A menos C es igual a 2M, B menos D es igual a 3N. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? El primer punto es que el A menos C tiene que ser sí o sí un múltiplo de 2 y el B menos D sí o sí tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces, en verdad, lo que vamos a tener es que A tiene que ser equivalente en módulo 2 a C y a su vez B tiene que ser equivalente en módulo 3 a D. ¿Qué es el módulo? El módulo es básicamente lo que estaba comentando. Módulo 2, por ejemplo, es 0, 2, 4, 6, etcétera. Módulo 3 van a ser 0, 3, 6, 9, etcétera. ¿Ya? Entonces el módulo es como cuántos números salto. Entonces si algo en módulo 7, por ejemplo, que algo sea así, quiere decir que soy 0, soy 7, soy 14, entonces, no sé, en una recta voy dando estos saltitos. Y ninguno así como intermedio. Eso es lo que quiere decir como el módulo. El profe me dijo que igual iba a subir un video explicando, por si es que no les queda claro, igual está en el apunte. Pero eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que A es igual a módulo 2C y B es igual a módulo 3D, entonces vamos a ver como ¿qué es esto? Es literal como por definición. Porque, ¿por qué? Porque si es que A es igual a C módulo 2, entonces
A va a ser como un múltiplo de 2 por C y se va a poder escribir de esta manera por la definición, pues, porque acá está el 2, acá está el C y listo. Y lo mismo en el otro caso, con B, porque pueden hacer como, entonces B menos D, se va esto, y se tiene, tipo va a ser 0, va a ser, después el 3n se pasa acá y queda que B menos D es igual a, básicamente ese es como el razonamiento que se hace. Si descargo B es igual en módulo 3 a D, entonces B menos D es igual en módulo 3 a 0. Y para ser igual en módulo 3 a 0, entonces se tiene que B menos D tiene que ser un múltiplo de 3. Y ese es como el trazamiento. Es básicamente lo que usamos en la definición. Pero creo que no lo han visto aún. Pero esto es bueno tener en cuenta. Como que se lo sepan. Ya, entonces. Vamos a ver que la clase de equivalencia en módulo 2. Básicamente son 0, más menos 2, más menos 4, etcétera. Y la del 1, que va a ser, ¿cómo se llama? 1 más menos 3 más menos 5, etcétera. Esto también es más menos. Ya. ¿Por qué? Por lo que les dije, pues el módulo 2 es básicamente Z2 y esto va a ser igual a 0 y 1. ¿Por qué? Porque después del 0 y 1, tengo 0, 1, 2. Tengo 5 puntos, por ejemplo. Uy, quedó horrible, pero bueno. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4. Acá ya tenemos un salto. Después es que tenemos el segundo salto. Como estamos en módulo 2, ya tenemos que este es un múltiplo de 2. Entonces, en verdad, esto es lo mismo. Entonces, vamos a ver. Entonces, hacer este salto, un saltito y después otro saltito, hacer dos saltos para llevar a hacer este salto de 0 a 2, de 2 a 4 y así sucesivamente. Entonces, por eso, el Z2 tiene dos elementos, Z3 tiene tres elementos y así. Y siempre el Zn va a llegar desde 0 hasta parte de 0 y llega hasta el n-1. Porque el n va a ser igual a, o sea, el elemento número n va a ser igual como al que está acá, que acabo de borrar, y eso. Eso va a tener en cuenta. Entonces, esas son las clases de equivalencia del módulo 2. Y las del módulo 3 serían entonces, serían 0, 3, 1, 3 y 2, 3. ¿Cierto? Ya no las voy a anotar, pero ya se pueden imaginar cómo son. Ya las pueden ir anotando ustedes. Hay que básicamente ir sumando, restando 5, o sea, 3 en ambos lados. Ya, entonces, acá que tenemos. Se debe entonces que z plus z cocientado con r va a ser equivalente a el par cartesiano r, s con la relación tal que r pertenezca a 0,1 y s pertenezca a 0, 1 y 2. Ya, básicamente porque son las formas de escribir las clases de equivalencia módulo 2 y 3. Entonces esto es. Y en total, ¿cuántas clases van a ser? Hay que ver cuántas maneras puedo combinar el R con S. Entonces van a ser 6 clases. ¿Por qué? Porque vamos a tener 0 con 0. Después vamos a tener 0 con 1. Después vamos a tener 0 con 2. Y ahí acá vamos a hacer 0. Entonces partimos ahora con el 1. Entonces vamos a tener 1 con 0. 1 con 1. Y finalmente el 1 con 2. Ya, y algo importante es que no necesariamente conmutan esto, tipo, no es lo mismo 0,1 que 1,0, tipo, por la misma no conmutatividad del producto cartesiano. Entonces eso. Y ahora la prueba a formar
Digo, todo esto que hicimos fue simplemente como la idea de lo que hay que hacer intuitivamente. Entonces ahora, formalmente, ¿cómo se ve esto? Sea A, B en Z, C, Z plus Z. ¿Ya? Dame la equivalencia. ¿Qué significa que A, B esté relacionado? Entonces significa que hay un par X, Y en Z plus Z, tal que X, Y se relaciona con A, B, ¿cierto? Digo, por la definición, si es que A, B está en la clase de equivalencia, entonces hay un par que se relaciona con él, ¿cierto? Y ahí bajamos a este producto. Voy a escribirlo un poco más acá a la izquierda. Esto va a ser equivalente entonces a que el X, Y pertenezca al Z plus Z y que pase. Que pase que simplemente la definición va a ser X menos A es igual a 2M y menos B es igual a 3N para algún N, M perteneciente a Z. ¿Ya? Entonces, esto lo volvemos a escribir como conjunto. Entonces acá es lo que dije, por definición, ¿qué va a ser esto? Entonces igual a que X es igual módulo 2 a y es igual módulo 3 a B, ¿cierto? Es igual me queda muy junto. Ay, ¿qué sé? Ya. Entonces, seguimos con la equivalencia. Esto es X, Y pertenece a Z plus Z. Tales que si X es igual en módulo 2A, entonces X pertenece a relacionado con 2. Y lo mismo con Y. Tío, si no entienden esto, pueden ver el video que va a subir el profe. O pueden ver así como lo anterior, como lo que hice acá. Y el razonamiento que hice con esto, con que B es igual a 3 módulo D. Entonces, B menos D es igual a en módulo 3 al 0. Y si es que es igual en módulo 3 al 0, significa que, porque la clase que va a ser 0 va a ser 0, 3, 6, 9. Entonces sí o sí va a ser que B menos D es igual a un múltiplo de 3. Y por ese razonamiento sería de acá hacia acá. ¿Ya? Y acá, ¿qué podemos hacer? Podemos separar como estamos en producto cartesiano y ya separamos como individualmente con un ilógico y todo. Podemos separar entonces esto. Y llegamos aquí. X pertenece a Z, al que X pertenece a 2. Y esto es producto cartesiano con los Y en Z. Entonces que Y pertenece a B relacionado 3. Y al final esto va a ser equivalente a, como son todos los X en Z tales que X pertenece acá, entonces van a ser A2, 2B3. Entonces, por lo tanto, el conjunto cociente son las 6 clases anteriores. Ya. Entonces eso. En particular lo que tienes que recordar es que Zn va desde 0 hasta n-1. Y que por ejemplo todos los elementos que están relacionados con el 0 van a ser 0, por ejemplo en Z3, 0, 3, 6, 9, etc. Con el 1 van a ser 1, 4, 7, 10 y así, etc. Y también los negativos y ahí van viendo. Entonces eso es con lo que tienes que ir jugando cuando estés como hablando de módulos. Y en verdad cuando les tengan algo así como las cosas que sean A menos C igual un múltiplo de... Acá fue 2M, pero sí perfectamente puede haber sido como
A menos C igual fuera 5M, por ejemplo. Era perfecto, literalmente el ejercicio no cambia nada. El B menos D también puede haber sido, no sé, 77N. Y ahí hubiésemos tenido que en vez de ser el conjunto, en vez de ser estas 6 clases, hubiesen sido 5 por 77 clases. Y ahí hubiesen tenido que jugar con todas las combinaciones. O sea, en verdad, no jugar con todas las combinaciones, va a ser hacer este análisis y ver que se va a tener como, que sería como A5 plus B77, por ejemplo. Y listo. Porque todo en verdad va a seguir la misma lógica. Tipo, no importa el número que coloquen, como va a ser el módulo, va a seguir la misma lógica. Ya. Y después, en verdad, voy a llegar hasta acá porque la P6, si es que ustedes la ven, es simplemente como una relación que se define a través de otra relación. Entonces vamos a poner que en P6, voy a dar como la idea, está todo en la parte ahora, así que da lo mismo. Va a ser Elena y el asterisco en A. Entonces, A, B se relaciona con A', B', sí, solamente sí. A se relaciona con A' y B se relaciona con B', en lo normal. Entonces, básicamente la idea de este ejercicio es pues como que las relaciones se mantienen bien funcionando bajo ellas mismas. Entonces, por ejemplo, acá si es que R es de orden, entonces el R asterisco también es de orden. Si es que R es de equivalencia, el R asterisco también va a ser de equivalencia. Y después la que les puede gustar más va a ser la C, que es mostrar cuál es el conjunto cociente. O sea, las clases de equivalencia. Perdón. Pero en verdad con lo que ya hemos hecho, yo creo que más o menos van a poder tener la idea, van a poder captar mejor. Ya. Eso es como todo el auxiliar de relación, en verdad una materia como más ligera que todo lo que han visto. Mucho más ligera que funciones, por ejemplo, que sumatorias. Y eso. ¿Qué más agregar? Agregar este inciso, que vean esto. Importante para que vean cómo se puede ver gráficamente. Y algo más le iba a comentar. Ah, ya. Y posiblemente después como la guía para el control o cosas así, meta relaciones más difíciles, no por maldad, sino porque yo creo que les van a meter así como relaciones como que jueguen con muchas cosas. Quizás relaciones que jueguen con sumatorias, relaciones que jueguen con la cardinalidad de ciertos elementos. Porque, como les dije, relaciones es una materia que en verdad da como para mucho juego en ese aspecto, en cómo formar una relación de equivalencia de orden. Y porque como es tanta materia, yo creo que en algún momento les van a mezclar algo. Les van a mezclar como materia, no sé, cardinalidad con relaciones, estructuras algebraicas con cardinalidad también, o estructuras algebraicas con sumatoria, por todo lo que entra. Entonces yo creo que así van a poder abarcar P1, P2, P3 como cuando hagan el control. O quizás no, y sean así como por incisos separados, mejor para ustedes porque así los problemas son más simples. Pero entonces voy a tratar como de hacer eso cuando suba la guía del C2, que quizás el fin de puede ser, para que tengan tiempo, si quizás empiecen a practicar de una, lo hagan. Entonces eso, la guía de cardinalidad infinita ya está lista. Voy a hacer una de sumatorias. Y el viernes vamos a tener el auxiliar de cardinalidad. Dependiendo ahí como las veces que están como bien o mal en cardinalidad finita o no, puedo también hacer como una pequeña guía, así como una muestra de lo que hay que hacer. Pero eso, la guía de cardinalidad va a estar bien completa. Yo creo que si es que no van, o sea, que si es que la ven así como que pueden como comprender así bien cómo se resuelve todo, en verdad. Quizás después no les salga, pero al menos la idea, como las herramientas las van a tener. La de sumatoria también estoy pensando, pero va a ser como algo más ligero, así como que vean al inicio, porque sumatorias son como muchos trucos sacados de la manga igual, que después como de tanta práctica como que ya uno sabe como que hay que aplicar y que no. Y eso, pero en verdad la de sumatoria va a ser como más introductoria, tío, por si es que están muy perdidos, como a ver qué se hace. Y eso, espero que les vaya bien, que tengan buena semana. Y eso, cualquier duda, consulta, comentario, queja, al correo o al foro, tipo, no hay problema. Eso, que les vaya bien. Chao.